Bien, ya vamos a dar inicio a esta interesante charla eh, que hoy día nos entrega Luz Marina Delgado. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, primero quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y también a aquellas personas que se van a sumar a nuestro canal de YouTube, Mujeres Ingenieras de Chile. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que hoy día nos acompañan en esta charla backstage del Building Automation. 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 Es un interesante tema, sobre todo cuando estamos viendo la disrupción de las ciudades inteligentes y por supuesto todo lo que tiene que ver con edificios inteligentes, la sostenibilidad también se junta en esta temática. Hoy día esta charla está dada por una ingeniera de gran experiencia, como lo es Luz Marina Delgado. Les voy a contar un poco de Luz Marina. Luz Marina es licenciada en Ciencias de la Ingeniería, ingeniera civil electrónica de la Universidad de la Frontera de Temuco, diplomada en Administración de Negocios de la Universidad Católica y magíster en Emprendimientos Tecnológicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene también una intensa e interesantísima actividad gremial en la Cámara Chilena de la Construcción, donde es presidenta del Grupo de Trabajo BIM del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena, consejera nacional de la misma y directora de BIM Forum Chile. Luz Marina posee una empresa de CAL, la cual diseña proyectos con ingeniería de valor, como son edificios inteligentes, considerando el monitoreo de calidad de aire interior, control de climatización, control de iluminación, monitoreos de sistemas de agua potable y gestión energética, además de sistemas de cableo estructurado, seguridad y corrientes débiles. Posee más de 2 millones de metros cuadrados diseñados en distintas especialidades y más de 1 millón de metros cuadrados diseñados en proyectos hospitalarios. Sin duda, una tremenda experiencia que hoy día Luz Marina nos va a traspasar en este interesante tema. Queremos también contarles que a medida que surjan sus dudas, por favor, háganlas en el chat para que Luz Marina las vaya respondiendo. Luz Marina, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación y te dejo con quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Mujeres Ingenieras y la aceptación de tomar este tema que, si bien para mí es muy relevante y para muchas personas que pueden estar acá presentes, a veces es un poquito árido, ¿cierto?, desde el punto de vista de la tecnología. Voy a tratar de mostrarlo un poquito desde el concepto y la vivencia para que no se transforme en tan complejo, ¿ya? Como ya lo decían, soy ingeniero civil electrónico y se va a mostrar mucho de esa parte, de la parte tecnológica, de la parte dura asociada a lo que es la automatización de edificios. Vamos a ver, entonces, los objetivos de esta charla es dar a conocer la especialidad de automatización de edificios, mostrar tecnologías existentes para su implementación y conocer especialidades que son relevantes de ser monitoreadas y automatizadas. En el caso del contenido que vamos a tener, es un poquito de historia personal, conceptos del Building Automation, especialidades a ser integradas en el Building Automation, tecnologías asociadas a edificios inteligentes y las etapas de ingeniería e instalación asociadas. Además, hablar un poquito de la automatización de edificios como herramienta de eficiencia energética. Y posteriormente, al final, preguntas, pero también puede haber algunas preguntas intermedias que vayamos resolviendo. En este caso, esta soy yo, hace muchos años atrás, no voy a decir cuánto, pero cuando yo creo que no pensaba todavía ser ingeniera, pero sí me encantaba mucho desarmar cosas y armarlas. Entonces, como que desde ahí comenzó mi espíritu desde la parte de la ingeniería. Acá un poquito de historia, ¿cierto?, respecto de lo que es la electrónica y lo que nosotros en la universidad vimos. Trabajé mucho con el MPF, que fue programación en bajo nivel,
y posteriormente este MPF que nos pasaban en el laboratorio, y creo que yo tengo uno por ahí, se transforma ese equipo que era de 8 bits, recién una palabra muy pequeña técnica de datos, se va transformando en una tarjeta controladora de 1/8 de tamaño de ese equipo, como estamos hablando del Z180, y después tarjetas controladoras de 32 bits para posteriormente ese minúsculo elemento que está al lado derecho, ya tiene inclusive un servidor web y yo puedo hacer páginas web en su interior. Y ya tenemos una memoria RAM importantísima, de 1 mega. Entonces es así que la electrónica va compuesta de hardware y va de software. Por lo tanto, en cada uno de estos elementos, en el inicial que yo mostraba ahí, yo programaba a través de ese teclado, y los últimos que estoy mostrando a la mano derecha, yo estoy trabajando y programándolo vía software a través de computadores o de alguna herramienta, ¿cierto?, de comunicación. Pero yo creo que eso sería toda la parte electrónica fuerte que voy a tomar. Acá una foto, por eso digo historia, porque estos fueron los comienzos de cuando yo hacía desde la ingeniería de detalle, programación, y también en la participación de puesta en marcha, acá en uno de los desarrollos del edificio Birman 24, que está acá en Santiago de Chile, en Callao, con Sancho Fontecilla. Esta era una solución de equipamiento de control, que posteriormente vamos a ver algunas líneas y productos, donde hay mucha instrumentación llegando. Tengo un variador de frecuencia acá a mano derecha, por lo tanto había harta integración con equipos de aire acondicionado. Acá se ve una parte de un ventilador, de un ducto de aire. Es una experiencia de terreno muy interesante, en la cual tuve que manejar o gestionar el proyecto, administrar la ingeniería, administrar la compra de materiales, administrar la puesta en marcha y participar en la puesta en marcha de equipo. Por lo tanto, es un aprendizaje importantísimo. En este caso, siguiendo con la historia, tenemos el Birman 24, que es el edificio que está ahí al lado derecho. Estas fotos generalmente voy a utilizar fotos que siempre he tomado yo desde mi celular. Algunas las tuve que tomar de alguna pantalla o sistema a través de la web, pero por ejemplo el edificio Birman 24, que es el de centro, que fue la primera instalación que ejecuté yo como ingeniero, la tomé desde el Costanera Center, por ejemplo. Está el Hotel Marriott, que es un edificio de 40 pisos, ¿cierto? Y 2 torres de 18, que estamos hablando de un edificio mixto, hotel, restaurantes en la planta baja, subterráneos, y 2 torres de 18 que son oficinas. Y al lado derecho, un edificio corporativo, ¿cierto?, en donde también hicimos el diseño hace muchos años atrás. Por lo tanto, el Building Automation no es que esté de ahora, sino que la automatización de edificios en Chile, recordar primero como el edificio Telefónica, algún otro, el de IBM, y posteriormente vinieron estos edificios en los cuales ya fueron ejecutados el año 98, 99, hace muchos años atrás, estamos hablando de 25 años atrás, que implementamos sistemas de control. Algunos conceptos básicos y que son trascendentales para la automatización, no solo de edificios, de todos los elementos que nosotros queramos, inclusive para la supervisión y acción de trabajos administrativos y en el área industrial, porque si yo tengo una gestión sobre algo, yo quiero, por ejemplo, elevar la temperatura, porque hoy día hacía mucho frío aquí en Santiago, -2 grados había. Yo enciendo mi estufa, la que sea, la calefacción, hago un encendido, empieza a calentar, pero si no tengo nada que esté monitoreando, sigue calentando esta estufa, y eso se llama un lazo abierto. Yo no tengo un registro posterior y una acción luego de esa señal, de ese comando que yo di. Entonces, tengo un proceso a lazo abierto. Pero como yo soy un ser humano y estoy en el interior del espacio donde encendí esa estufa o donde encendí la calefacción, a los radiantes, lo que tengamos a disposición, yo soy el sensor y percato que se subió demasiado la temperatura, por lo tanto tengo una señal de salida que ejerció una acción sobre un proceso, en este caso la estufa o el sistema de calefacción que tenga. Mi retroalimentación, yo tomo como ser humano la temperatura y detecté que estaba demasiado caluroso. Pasa lo mismo en los autos y en cualquier situación que nosotros nos encontremos. Y puedo ejercer una acción de decir, apago la estufa, le bajo el nivel de temperatura, en vez de dejarla a 25 grados, lo bajo a 22, a 21,
Entonces, es ahí que estos conceptos son básicos. Lazo abierto, lazo cerrado. Cuando el lazo cerrado yo mido. Entonces, como en ingeniería decimos, lo que no se mide no se controla, aquí yo tengo que medir para poder hacer una acción siguiente. Una acción continua, ¿cierto? Otros conceptos, BMS, BAS o BAS, CC, SCC, son conceptos que se usan en Chile. Si tengo algún colega que está presente en otros países, BMS es el Building Management System, que viene del inglés. El BAS, Building Automation System, SCC, Sistema de Control Centralizado, CC, Control Centralizado es lo más básico. También existen en el mercado conceptos de domótica, edificio inteligente e inmótica. En el caso de domótica es lo más cercano a nosotros, lo que tenemos son las casas, centros de eventos, elementos que son un poco, son robustos en su quehacer, pero tienen relación con el confort y la eficiencia para un espacio relativamente pequeño. Una casa tiene domótica, los centros de eventos, centros culturales, porque es un sistema de gestión, ya sea de iluminación, confort, algunos elementos de subida y bajada de persiana, etc. Un edificio inteligente ya estamos incorporándole un corazón, que estamos hablando de una comunicación dentro del edificio, una vertical de especialidades que estoy integrando. Tengo el clima, tengo la iluminación, la electricidad, la gestión energética en su conjunto del edificio, comandando y controlando equipos. Y la inmótica es la integración de todas estas especialidades, hablando de seguridad electrónica, hablando de detección de incendio, por ejemplo, que son especialidades que uno no ve. Uno generalmente en proyectos de edificios, para el que no conoce de edificios, tú pasas por fuera y ves un edificio, una obra gruesa, una estructura que después tiene una fachada, ¿cierto? Tiene un muro cortina y otros elementos, pero al interior está compuesto de muchísimo equipamiento y prácticamente no me quiero decir que es un ser vivo, pero sí hay elementos en el interior que necesitan de nuestra lectura y nuestra acción para que operen en forma eficiente y lo más amigable posible con el medio ambiente y la sustentabilidad que en este momento queremos lograr. Es ahí que aparecen los conceptos de control automático. Control centralizado, ¿por qué es el concepto de control centralizado? Porque muchas veces se tienen o se tenían salas de control en edificios desde donde yo podía visualizar las cámaras, podía visualizar mis plantas, mis temperaturas, la acción sobre las centrales de agua helada, centrales térmicas, todas las condiciones de iluminación de mi edificio. Es por eso que se llama centralizado. Sin embargo, también están los conceptos de centralizado como un tablero control de luces, por ejemplo, en donde yo tengo un tablero electromecánico o eléctrico, en donde puedo trazar todos los cables de muchos circuitos y centralizarlo a un tablero. Eso difiere un poquito del concepto de distribuido en lo cual yo baso mis diseños. Trato de acercar al máximo los tableros de control hacia el elemento a controlar. Es decir, yo tengo un equipo de aire acondicionado, una manejadora de aire, un ventilador de inyección, de extracción, tableros de iluminación, y yo acerco el controlador, acerco el tablero hacia ese elemento, cosa que en mi edificio, en mi instalación, tenga que trazar la menor cantidad de cables, el menor porcentaje de error y de problemas, porque yo tengo cercano tanto la señal de emisión del instrumento, como la señal de lectura que viene a ser un controlador de terreno, ¿cierto? Desde ahí, y posteriormente navega comunicación, cables de comunicación hacia los centros de visualización. Por lo tanto, es un control distribuido, centralizando la información, ya sea en un servidor de control, en la cual yo lo puedo ver desde mi puesto de trabajo o desde cualquier parte del mundo con la tecnología actualmente presente. La administración puede ser local, como les señalaba, o remota, como les indicaba recién. Y la supervisión, no hay supervisión si yo solo tengo monitoreo. Tengo que tener monitoreo y tengo que tener control. Son dos conceptos. Cuando yo digo supervisión, un sistema de supervisión de mi edificio es que yo monitoreo y controlo. Si yo tengo solamente la lectura, es un monitoreo. Son conceptos que vamos a ir replicando y conversando en el transcurso de la charla. Otros elementos un poquito más áridos, que son las variables de entrada. Por ejemplo, les nombraba la temperatura. La temperatura es una variable que yo la puedo leer en todo el espectro del día, por ejemplo, hoy día -2 grados, no sé a cuánto irá a llegar hoy día acá en Santiago, 15 grados, en el sur yo sé que hay
-4, ayer en alguna región más al sur hubo temperaturas muy bajas, pero la leo durante todo el día. Eso es una variable análoga, es como los relojes antiguos que uno tenía, en donde el relojito yo lo podía leer en todo el espectro. Es así que yo tengo lecturas en todo el rango de operación del instrumento. Cuando yo tengo una variable de entrada, por ejemplo, una temperatura, es una variable de entrada análoga. Un nivel, un estanque, si yo tengo una boya, y disculpen el término, si yo tengo un sensor, una boya en un estanque de baño, por ejemplo, eso es una entrada digital para el elemento electromecánico que hay ahí. ¿Por qué? Porque estoy leyendo cuando es un nivel bajo o cuando a nivel alto, y ahí se corta el estanque y no se me sigue llenando. Esa es una entrada para el sistema, aunque no es eléctrico en la mayoría de los casos, pero es un sistema de control electromecánico. Por lo tanto, es un 0 o un 1. ¿Está abierto o está cerrado? Luego tengo variables de salida, las acciones que yo hago. Un on-off, si yo digito o presiono, perdón, ese interruptor que está ahí, on-off, es una salida digital. Pero si yo tengo un elemento como un dimmer de iluminación, que algunos tenemos lámparas o iluminación donde yo le digo, yo quiero el 50% de la iluminación nomás de mi habitación, el 100%, bajarlo al 10%, qué sé yo, en una escena especial para ver una película, etcétera, yo voy dimeando, por lo tanto tengo una salida análoga. Yo también puedo operar en el espectro, en el 100% del espectro de los elementos. Posteriormente, en terreno yo tengo controladores, elementos electrónicos en los cuales yo hago llegar estas señales de entrada-salida y que tienen ciertas capacidades internas, como un computador, que yo tengo memorias en las cuales yo puedo colocar un programa, un proceso, y puedo comandar estos elementos a través de lógicas de control que permanecen en estos controladores. Luego estos controladores los uno con redes de comunicación. Ahora está muy de moda las redes Ethernet, pero hay otras redes, como por ejemplo BACnet, Longwork, Modbus, y así, protocolos de comunicación que son bien técnicos para unir equipos de control. Y hablando como en persona, un protocolo de comunicación viene a ser, o en ser humano, perdón, viene a ser como el lenguaje propio nuestro. Nosotros, la mayoría que estemos aquí, podemos estar hablando español, ¿cierto? Pero también el inglés es otro lenguaje. En este caso es un lenguaje comunicacional entre personas, pero lo que yo les hablé previamente son lenguajes del tipo técnico en los cuales los equipos se están comunicando. Y hay protocolos dedicados que son específicos al interior de equipos y protocolos abiertos. Cuando yo tengo un protocolo dedicado específico de una marca o solución, lamentablemente si no hay un puente, una pasarela que me permita comunicar estos equipos, yo no puedo sacar mi información hacia afuera y trabajo como en una matrix interna propia de mi marca o de mi solución. Cuando yo tengo protocolos abiertos, me permite comunicarme con el mundo y con otras soluciones. Es aquí que les menciono algunos: BACnet, Modbus, KNX, Longwork. En el caso, para que sean abiertos, BACnet tiene que ser certificado BTL, ¿cierto? Y Longwork tiene que ser Longmark Compliance. Son elementos técnicos que los voy nombrando de poquito. Por lo tanto, estábamos hablando de lenguaje, estábamos hablando de instrumentación de terrenos, sensores de temperatura, sensores de nivel. Ahora muy interesantes son otras instrumentaciones que se han ido incorporando, por ejemplo, sensores de la calidad del aire interior. Es trascendental, por ejemplo, en estos días que nosotros tenemos alta contaminación, colocar sensores de calidad del aire interior al ingreso de los edificios, en el caso de los ventiladores de inyección. Si yo tengo o incorporo estos elementos, puedo ver si la calidad del aire me conviene inyectarla hacia el edificio, porque puede ser tanto la contaminación exterior que por el momento, por un periodo de tiempo, por hora, etcétera, me conviene recircular el aire que está al interior del edificio hasta que aparezca vientos o condiciones climáticas, ¿cierto?, que me permitan tener una calidad de aire exterior de mejor, que me den mejores prestaciones a la salud, ¿cierto?, principalmente. Por lo tanto, tengo protocolos, tenía controladores más abajo, tengo instrumentación y tengo actuadores. Son elementos donde yo puedo abrir y cerrar una válvula, ¿cierto? Puedo encender o apagar
un circuito de iluminación, son actuadores eléctricos en ese caso, y así. Hay elementos importantes en el control centralizado y por qué se usa. ¿Qué facilita? Baja los costos operacionales, de todas maneras. Aporta, en el mantenimiento y operación en forma fácil, se hace más efectiva y tiene una rápida reposición. Se logran niveles óptimos de confort para los usuarios y los operarios, tanto en iluminación, temperatura, calidad del aire, y se optimiza el uso y consumo de energía eléctrica en procesos, y por los usuarios también. Además, y muy importante, la gestión de los consumos de energía. En el caso de edificaciones de menor tamaño, como yo les señalaba antes, en el caso de casas, por ejemplo, yo tengo en el concepto de domótica las alarmas de seguridad, los detectores de movimiento, yo puedo tener control de ventana, el monitoreo de la calidad del aire interior, de lo que estábamos hablando, y todo esto, además de la control de iluminación y otros, puedo hacerlo vía control remoto, a través de un control que yo pueda tener en mi mesa, puede darme una notificación a mi celular si yo estoy afuera, y por lo tanto a través de una aplicación, yo puedo decir, hoy voy a llegar a tal hora a mi casa, por favor, tenme todas las condiciones óptimas para operar, y de esa forma yo puedo vivir y puedo prevenir a lo mejor alguna incidencia de seguridad, porque si yo tengo integrado mis sistemas de seguridad, de alarmas de intrusión, por ejemplo, a mi sistema de control, yo puedo saber si hay alguien previamente ingresando a un recinto seguro que yo no he sido, digamos, es alguien externo. Por lo tanto, tiene muchas aplicaciones. Y ahora entramos un poquito a la parte un poquito más árida, tecnologías asociadas a edificios inteligentes. Hay soluciones en el mercado, esto ya es como uso edificios, soluciones como Sauter, Distech, Schneider Electric, Johnson Controls, KMC, Trane, Honeywell, y otras líneas de productos que son de fabricantes extranjeros, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá esta slide muestra Schneider Electric, una transnacional gigantesca, en donde tiene soluciones, o tenemos soluciones, ¿cierto?, de remarcación. Por lo tanto, yo puedo medir cuánto tengo en mi edificio de consumo de iluminación, cuánto consume mi equipo de aire acondicionado, cuánto consume, mi equipo de transporte vertical, etc. Lo importante de la medición es súper relevante para poder tomar medidas, porque yo mido, pero si no tomo acción, no sirve de nada, como ya les había hablado. Así también tenemos integración de los paneles de incendio. En mis proyectos, en nuestros proyectos como empresa, incorporamos la integración en los paneles de detección de incendio desde el punto de vista del monitoreo en este caso, porque el panel de incendio es una central, ¿cierto?, que trabaja por sí sola con todos sus sensores de humo y todos los pulsadores manuales, etcétera, que puedan existir dentro de un edificio. Pero es mucho más fácil para un operador, para un sistema de seguridad, para los guardias, etcétera, visualizar en forma gráfica las plantas de mi edificio, y sobre todo cuando son de gran dimensión, y poder visualizar y ver las alarmas que van apareciendo en forma gráfica. Generalmente las centrales de incendio tienen un display de doble segmento en que dice a la norte, sector tanto, u oficina 100 y tanto, hay una alarma de incendio. Pero si yo visualizo y muestro en una pantalla gráfica exactamente dónde está sucediendo esta alarma, yo la puedo visualizar, y yo, guardia, que llegué al turno de la mañana o el de la noche y recién me colocaron en ese puesto, puedo inmediatamente estructurar los procesos para ir a visualizar qué está pasando o tomar medidas, ¿cierto? Entonces ahora, como estábamos viendo, tenemos muchos elementos en terreno. Sin los elementos de terreno, sin tomar el dato de terreno, yo tampoco, no me sirve tener controladores, ¿cierto? Esto es como un todo, es un engranaje que tiene que ir de la mano. Tengo instrumentación de terreno, tengo controladores en una capa un poquito superior, tengo servidores asociados a recibir esta información, y tengo sistemas de operación, llámese celulares, pantallas gráficas, los laptops, las tablets, etc. Ahora hay una generación amplia de aplicaciones para poder visualizar esta información que estamos recibiendo de terreno. Y así también todo esto opera
a través de la nube, con sistemas y protocolos abiertos, bases de datos abiertos. El PostgreSQL acá en Chile lo estamos usando hace mucho tiempo en generación de software, ¿cierto? En apoyo a la generación por ser abierto. Entonces, en Chile no estamos mal respecto de la operación y la generación de herramientas asociadas a estas aplicaciones. Esta es otra solución de Johnson Control, y ustedes van a ver que es prácticamente, no precisan entender uno a uno los controladores, pero van a visualizar que es una solución diferente en marca y fabricante. Sin embargo, va con el mismo objetivo. Tenemos equipos de aire acondicionado, ¿cierto? Tenemos equipos, unidades manejadoras de aire, fan coils, equipos en terreno, unidades asociadas a climatización principalmente. Esto es un chiller, equipos enfriador, y todo va hacia una red Ethernet y es visualizado hacia arriba, como les digo yo, a través de web browser, a través de sistemas de aplicación telefónica, etc. Otra solución, tenemos Honeywell acá. Acá tenemos la seguridad integrada, tenemos soluciones de terreno, también mucha instrumentación que yo la leo y puedo actuar. Tenemos centrales de incendio, equipos, está muy pequeñita la slice, pero tenemos equipos enfriadores y también los llevo a una red Ethernet y puedo comunicarlo hacia el mundo. En este caso es importante que todos tengamos eso claro. Ethernet es la vía de comunicación, no es el protocolo de comunicación. Por lo tanto, yo digo, si muchos me dicen, oye, yo tengo Ethernet, yo puedo leerlo de cualquier parte, pero si yo tengo una aplicación que eventualmente es Honeywell, como la slice que tengo acá, y tengo una solución Johnson instalada en terreno, Johnson tiene que hablar BACnet, BTL o Longword, dependiendo de lo que tenga como plataforma superior, para poder yo leerlo desde afuera, o a través de aplicaciones de internet aplicadas, de programadores, para poder leerlo. No es tan sencillo desde el punto de vista de la lectura. Se puede y se hace todos los días. Lo importante es que los conceptos nos vayan quedando claros. Uno es la vía, la ruta, la carretera, por dónde va el dato, y el dato es el lenguaje, perdón, el dato yo lo entrego en un lenguaje que sea posible de leer en un protocolo abierto. Una instalación de terreno, acá hay un tablero de control, ¿cierto? En donde hay controladores, lamentablemente no le puedo hacer el zoom aquí, pero tengo controladores instalados con muchas borneras, con elementos de conexionado, marcado, elementos de terreno, y están presentes acá en una central de agua, por ejemplo, de tratamiento de agua en un centro de distribución. Acá tenemos un data center, una sala de servidores, donde tenemos muchos servidores en esta sala. Tenemos una UPS a la izquierda, un equipo de precisión por acá. Tenemos todo lo que es los elementos de canalizaciones y canastillo, por lo cual están llegando nuestros cables de comunicación. Muchas veces los servidores de control centralizado se encuentran en estos data centers, cosa que estén protegidos de temperatura, polvo, humedad. ¿Por qué? Porque los data centers, los centros de comunicaciones tienen que resguardarse ante todos estos elementos. Es así también. Ay, perdón, aquí paso un poquito a la experiencia que tenemos en Chile nosotros como equipo de trabajo de CAL, y que va de la mano de los conceptos que hemos ido hablando. No se observa muy bien, sin embargo, tenemos el mapa de Chile, ¿cierto? Y en este caso el control centralizado se ha aplicado en todos estos proyectos hospitalarios que tenemos aquí. Partimos desde el extremo sur con el hospital de Punta Arenas, Lautaro Navarro Baría, que lo hicimos hace mucho rato. Después hicimos otros hospitales, el hospital de Puerto Aysén, hospital de Temuco, participamos ahí en los pabellones, el hospital Padre Las Casas, Pitrufquén, más arriba hospital de Los Ángeles, hospital Higueras, Chimbarongo, más acá hacia la zona norte tenemos el hospital Gustavo Frique, el hospital de Coquimbo, y algunos criterios de diseño, varios de los criterios de diseño que se están ejecutando actualmente, los hemos hecho nosotros en DECAL como empresa de ingeniería. En este caso es importante recalcar que el hospital es un proyecto de alta complejidad. Nosotros ahí como concepto trabajamos muchísimo con lo que son las especialidades y la coordinación con climatización, con energía eléctrica, con
proyectos con especialidades que generalmente, si tenemos en edificios de departamentos 10 especialidades, en edificios de oficina a lo mejor pueden ser un poquito más, 20, en hospitales estamos cercanos a las 40 y más especialidades. Entonces es ahí que vamos incorporando y es importante el conocimiento de las personas que estamos trabajando en esto. Aquí hay algunos proyectos que hemos trabajado que son conocidos dentro del mercado y se ha aplicado la automatización de edificios. Es variado, no podemos decir que el concepto va definido para un edificio de oficina, corporativo, etc. No, se aplica en un edificio corporativo, se aplica en edificios de planta libre o edificios de renta, edificios de departamento de renta, edificios para vivir de arriendo, digamos, en el caso de hoteles, sectores industriales, bodegas. Entonces, si bien el concepto es automatización de edificios, la aplicación es global. Acá tenemos una slide de un sistema de control para un proyecto hospitalario, pabellones, y acá una central térmica, donde arriba tenemos torres de enfriamiento, ¿cierto? Que trabajan muy de la mano con chiller, equipos enfriadores, que son el corazón de la generación del clima en un proyecto, en este caso hospitalario, pero puede ser un proyecto de oficina, etc. Y tenemos la medición, como les decía yo, tenemos medición en el caso de la generación, por ejemplo, de agua caliente, generación de agua fría, tenemos medición de energía eléctrica, y es importante recalcar también que si yo no mido, como ya les dije, no puedo controlar. Por lo tanto, lo que me dan estos equipos, y poner un caso, por ejemplo, yo en verano, para una oficina, para un hospital, como sea, en verano, si estoy enfriando a 22 grados, a lo mejor estoy siendo poco inteligente como edificio o como ser humano operador. ¿Por qué? Porque la gente venimos desde afuera con unas temperaturas 30 grados, 35 grados a veces, y llegar a un ambiente interior de un edificio en donde tengo 20 grados sería un exceso. Entonces yo también, como lógica de control y como operador de mi edificio, yo digo, chuta, pero estoy verano, afuera tienen 30, 35 grados, voy a poner mi edificio a 24. Por lo tanto, puedo tener las herramientas para comandar las condiciones climáticas, ambientales, de temperatura. ¿Y qué hago con eso? Ok, le doy el confort a la persona que está ingresando, ¿cierto? Que está al interior del edificio, pero a su vez ahorro energía, porque qué importante es para llegar a 24 grados al interior de un ambiente, de un edificio, este chiller que tengo en el corazón de la generación, probablemente tengo que ponerlo a 12 grados de temperatura en su salida. Acuérdense que hay todo un camino para llegar desde las centrales de generación hasta el ambiente. Y en el caso de los chillers, si yo le bajo la temperatura de 12 grados a 8, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica es mucho más alto. Por lo tanto, estoy gastando más y estoy siendo poco eficiente en la operación de mi edificio. Es ahí que yo puedo tener equipos electrónicos que están hechos, digamos, como para la NASA, y puedo haber puesto una lógica de control también bajo condiciones on-off, por ejemplo, pero no, tenemos que incorporar la inteligencia y el conocimiento del proceso en cada una de estas variables, cosa de que de acuerdo a las condiciones climáticas exteriores, yo puedo en mi edificio trabajar. Tal es el caso, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace muchos años trabajé en lo que fue la ingeniería de detalle del Hospital Militar. El Hospital Militar de Santiago tiene unas ventanas me puedo equivocar si digo 10, 12 metros de altura, y estas ventanas tienen motores. Por lo tanto, la eficiencia energética en ese sentido era hacer una inyección de aire fresco en la mañana, es decir, de 5 de la mañana a las 8, a las 10 de la mañana, todavía el aire, como está orientado hacia el oriente, todavía el aire me puede limpiar el edificio y puede refrescar el edificio sin tener que encender los equipos de aire acondicionado que son los de mayor consumo. Por lo tanto, hacer un free cooling, que se llama como concepto, es trascendental. Claro está, me ha tocado algunos edificios de oficinas, por ejemplo, que me han dicho, Luz Marina, pucha, si yo incorporo motores en las ventanas, en la parte superior, ¿cierto? Si yo incorporo motores en las ventanas, voy a
producir un gasto muy alto en lo que significa el suministro inicial. Pero pucha que me va a permitir ayudarme en la operación. Me he encontrado con edificios que son de cristal y no han podido incorporar, perdón, no han tomado la decisión de incorporar motores inicialmente en estas ventanas que están distribuidas. Pero resulta que después esto se produce un efecto invernadero al interior y las personas se empiezan a, iba a decir calentar, el ambiente se empieza a calentar y parezco como si estuviera yo siendo una planta en un sector, en un invernadero efectivamente. Entonces hay que pensar bien las cosas en el sentido de la inversión inicial y para qué quiero mi edificio y qué quiero lograr con mi edificio. Y disculpen, puse estas fotos que son de algunas visitas técnicas en donde he incorporado para ir modificando o dándole un barniz, ¿cierto? En este caso estuvimos visitando algún edificio de sectores que se están renovando en Nueva York. ¿Y por qué traje esta slide? Porque en este caso ese edificio, bueno, aparte de tener una hermosa vista, cada edificio, cada departamento valía $8.000 el arriendo mensual. Entonces yo dije, lo voy a comentar eso porque dependiendo de la ubicación física y de las condiciones que yo le dé a los usuarios de los departamentos son los costos de donde yo vivo, ¿cierto? Y si yo le doy mejores prestaciones de confort y de eficiencia, mejor son los valores también. Como inversionista puedo recibir o puedo cobrar. En este caso, este es un ejemplo de un edificio que ya está más avanzado que cuando tomé esta foto, ¿cierto? Que está en Apoquindo con toda la pasadito del Bosque Norte. Esto había antes unas pizzerías, ahí estaba un restaurante y varios otros elementos, y ahora se está haciendo un edificio de uso mixto, y eso es súper importante, va a tener oficinas, locales comerciales, hotel. Por lo tanto, en Chile ya hace rato estamos diseñando con edificios mixtos. Algún otro edificio, algunas tomas de acá de Santiago de Chile, desde Vitacura, tenemos el Costanera Center, el edificio Titanium, edificios que todos ellos tienen sistemas de control. Volver un poquito a lo que son los protocolos de comunicación, como ya se lo había informado, en este caso estamos hablando de aquí de Longworth, que idealmente tiene que ser Landmark Compliant para que sea abierto. No todo lo que se llame LON es abierto, por lo tanto tiene que cumplir ciertos elementos. Un temita un poquito más árido, distintas topologías de red, en lo cual yo puedo hacer topología estrella, anillo, etc. No me voy a meter mucho más en ese tema, pero ahora sí, en la calidad de los materiales. Ese es un punto súper importante. Voy a terreno muchas veces, y sobre todo cuando uno hace retrofit y ve instalaciones eléctricas de este tipo. Y me dice, Lumanía, ¿podemos hacer el control aquí? Lamentablemente, cuando uno ingresa en este nivel, sale más caro. No digo que no se pueda, pero sale más costoso porque las condiciones ustedes las ven. Es peligroso ya intervenir un tablero así, por lo tanto, ideal es cambiar todas las condiciones eléctricas primero, ¿cierto? Para poder después incorporar el sistema de control respectivo. Aquí hay un elemento de control, pero es un elemento ya que alguien incorporó en el tablero y no estamos hablando de meses, solamente traje a colación como para tener. Acá ya hay sistemas instalados, son de obras e inspecciones técnicas que he realizado yo. Esto fue del Hospital de Punta Arenas hace mucho rato atrás, por lo tanto esta tecnología puede estar un poquito obsoleta, si bien hay sistemas y edificios operando con esto. Pero lo traje en el sentido de que cuando tú revisas una instalación y ejecutas una instalación, esta tiene que ser bien ejecutada, bien instalada, con marcas específicas. ¿Para qué? Para que el que quede en terreno posteriormente pueda saber y tomar la lectura, ver la documentación y saber en qué variable estoy tomando. Acá tenemos calderas y estos elementos, estos controladores del lado derecho estaban tomando todas las variables y la instrumentación de esas calderas. Por lo tanto, es trascendente tener una buena identificación y un buen sistema de control. Acá tenemos otro tipo de controladores. Acá estamos haciendo una revisión de las variables en terreno, de ver cómo están operando los sistemas. Y esto iba acompañado de un tablero con una debida identificación. Esto es lo que digo yo de control distribuido. Tengo un tablero eléctrico, electromecánico, porque era de climatización, y al lado coloco
el tablero de control. Por lo tanto, todas las variables que pueda estar revisando tienen un tramo corto, 1 o 2 metros de cable, y alguna falla que se me pueda dar, lo tengo encapsulada, digámoslo así, o tengo centrada en un sector. Y las otras tendría que ser un tema de comunicaciones. Algunas otras obras que hemos revisado, posterior a la ingeniería hacemos inspección técnica y revisión de cada una de las obras. Así como el Building Automation es de colaboración, porque es importante recalcar que como uno toma datos en cada una de las especialidades, tenemos que tener la posibilidad de colaborar con otros especialistas y a su vez solicitar que los otros especialistas colaboren con nosotros, porque nosotros tomamos datos de clima, en el caso de hospitales, gases clínicos, de electricidad, de agua, y una infinidad de variables. Por lo tanto, de transporte vertical, por ejemplo, es muy importante dejar coordinado, porque generalmente los tableros de los ascensores vienen encapsulados y cerrados, por lo tanto, de antes uno tiene que anteponer, valga las palabras, y conversar, ¿cierto? Solicitar elementos para que me los dejen activos. Y esto va muy de la mano con lo que ahora también se está trabajando y lo estamos trabajando, que es lo que es el BIM, que es el Building Information Modeling. ¿Por qué? Porque se trabaja en coordinación con muchas especialidades. Ustedes ven acá una slide, este es del proyecto de oncología del Servicio de Salud de Talca, el Servicio de Salud del Maule, perdón, y aquí nosotros incorporamos sistemas de control en oncología, en un servicio aparte del hospital regional, en un edificio que ya existía y se hizo este retrofit del edificio. Por lo tanto, había poco espacio entre cielo falso y cielo duro, digámoslo así, y se tuvo que incorporar todos los elementos para controlar el aire, ¿cierto? Para monitorear incendios, para controlar el incendio a través de sistemas de extinción de incendios, y aquí se notan en rojito los sprinklers, los ductos de aire que circulan, inyección y extracción, las bandejas y las canalizaciones. Y acá hay al lado izquierdo una coordinación de pasillos, que es súper importante desde el punto de vista de coordinación de espacios. Entonces, yo coordino desde el BMS los tableros para que todos los tableros de las distintas especialidades me dejen las variables para poder yo leerlas y a su vez controlar los sistemas, pero a su vez también trabajamos en coordinación con BIM para poder coordinar los espacios físicos, porque puede que haya una sala de comunicaciones, una sala de control, donde yo tenga que poner mi tablero y están los tableros eléctricos y de la otra especialidad y no hay cabida para mi tablero. Y eso tengo que preverlo. Y ahí entra lo que es en etapas tempranas la coordinación de especialidades. Otra imagen de otro de los viajes técnicos que he realizado y que me parecen muy interesantes. Como ya en Nueva York no hay terreno prácticamente, entonces se está construyendo y aprovechando los espacios. Aquí está sobre los trenes, ¿cierto? Están haciendo un edificio y ya se terminó, porque ahora hubo hace poco una visita también y ya este proyecto estaba terminado. ¿Y cuál era el objetivo dentro de lo que nos señalaron en ese momento de ese edificio? Era conversar, interactuar, es decir, en cada uno de estos espacios había espacios, valga la redundancia, espacios de área común para que la gente se encontrara y pudiera interactuar. Y que me parece muy interesante dentro de lo tecnológico que estamos hablando, tener estos espacios y de los edificios. Te fijas que existen atrás, vemos al Empire State y tenemos otro edificio, además esta nueva, digamos que es una escultura. Ahora bien, tenemos Building Automation y eficiencia energética. Quise traer esta slide de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Por qué? ¿Cómo estamos presentes en los edificios? Y por qué no decir las ciudades inteligentes que estamos hablando. En salud y bienestar. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Por qué? Porque si yo monitoreo y tengo un grato y un sano ambiente interior dentro de mi edificio, yo puedo estar de la mano con este objetivo.
Si yo monitoreo calidad del aire interior, si yo monitoreo y controlo temperatura, si yo veo el estado de los filtros de los equipos de aire acondicionado, ya sea ventiladores de inyección, unidades manejadoras de aire, en el caso de hospitales, por ejemplo, que es trascendental cuando yo tengo pabellones, quirófanos, salas limpias, laboratorios, monitorear cada uno de los estados de los filtros es trascendental, por lo tanto, y si yo tengo equipos de aire acondicionado de una gran potencia, llamémoslo así, o de un gran caudal, pero si yo tengo mis filtros 100% limpios y mi aire está bien al interior, quizás estos equipos van a trabajar a una velocidad menor, me tienen que inyectar menos aire, pero posteriormente si los filtros se me van ensuciando, tendré que usar a través de variadores de frecuencia y lógicas de control, mediante la lectura de mis sensores, aumentar la velocidad y el caudal de estos equipos. Por lo tanto, vamos muy de la mano con este hito que es salud y bienestar. Importante es cuando, por ejemplo, hablando de cuando yo tengo hartas etapas de filtro, tengo las etapas de filtro iniciales son más baratas, digamos, los filtros de bolsa, y así voy aumentando, y la última etapa, la tercera, la cuarta, dependiendo del tipo, si es un laboratorio, qué sé yo, son los filtros más caros. Lo ideal es trabajar siempre y monitorear todas las etapas de filtro, porque yo puedo cambiar muchas veces dentro de la operación, ¿cierto? Mis filtros de bolsa o la etapa siguiente, hacerle mantención, no sé si algunos son filtros lavables, lo puedo hacer, para evitar cambiar los filtros que son de mayor costo. Y eso también para mí es actuar en forma inteligente. No le podemos dejar todo el sistema de control en sí a la electrónica, al hardware y el software. ¿Por qué? Porque tengo que tener también personas que vayan de la mano con la operación de mi edificio. Y es ahí que la capacitación en cada uno de nuestros equipos es trascendental. Estamos hablando de salud y bienestar. Tenemos agua limpia y saneamiento, que también es así como nosotros podemos, desde el edificio, me ha tocado en algún edificio que toma agua de un canal o de un río, lo usa para enfriar los equipos de aire acondicionado, haciendo un intercambio de calor, no necesariamente usar el agua para producir confort, sino, exactamente, para producir confort, sino intercambia la temperatura. Como yo traigo agua fría de los canales, yo la interactúo con el interior y con el aire que puede pasar por ahí, se produce un intercambio de calor y yo puedo regresar esa agua al lugar donde la tomé. Ese es un concepto también de eficiencia. También puedo hacer monitoreo de la calidad del agua, ¿cierto? Si es muy dura, si es agua blanda. En el caso de hospitales, por ejemplo, necesitamos ablandadores para poder modificar y mejorar la calidad del agua muchas veces, sobre todo para los equipos electrónicos que necesitan incorporar en los procesos frío con agua tratada, etc. Así también, por ejemplo, en energía que sea asequible y no contaminante. Cada vez los edificios estamos incorporando sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de agua caliente sanitaria solar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros, ¿qué hacemos? Monitoreamos las temperaturas de las aguas que están concentradas en estos estanques de agua caliente sanitaria. Monitoreamos qué tan eficiente es este panel fotovoltaico. Se incorpora al sistema, ya sea a través de batería, incorporamos este consumo energético a los edificios y incorporamos esta agua caliente sanitaria, me disculpa, hacia el uso de duchas, qué sé yo, en las cocinas, y eso también lo hacemos en nuestras casas y lo podemos hacer usándolo todos los días. Yo diría que hay 2 o 3 meses al año acá en Santiago de Chile que no podemos usar agua caliente sanitaria en algún tramo del día. Así que podemos ser y cumplir con este ítem. Tenemos también, a través de los sistemas de control, ¿cierto?, automático, estamos haciendo una innovación a la infraestructura. Tenemos edificios que son nuevos y otros edificios que están existentes hace mucho tiempo. Tuvimos hace pocos días acá en Chile el Día del Patrimonio y observamos que hay muchos edificios que son hermosos, pero que nosotros podemos hacer retrofit, cosa de incorporarle elementos de medición y de gestión
para poder resguardar su calidad interior del aire y que estos sigan permaneciendo en el tiempo desde el punto de vista de que no se me transforme en un edificio enfermo y mantener la calidad de aire interior y ser lo más eficiente energéticamente hablando. Hablamos de cuidados y comunidades sostenibles. Estamos hablando de eso, de eficiencia energética, perdón, ciudades y comunidades sostenibles. Me tuve que poner los lentes porque ya los añitos van sumando. En este caso, lo que son las ciudades y comunidades sostenibles, si yo puedo monitorear cada uno de mis edificios, por ejemplo, como ahora se encuentra todo lo que es el concepto de edificios que se están construyendo para renta, yo siendo inmobiliaria, inversionista, yo puedo poner un sistema de gestión que esté viendo la calidad de cada uno, la calidad energética de cada uno de mi edificio, de cuánto yo consumo en ellos, qué estoy aportando a cada uno de los usuarios. Por lo tanto, estoy siendo un aporte también. Si quiero ser eficiente en la operación, puedo hacer un aporte en este ítem. Producción y consumo responsable. Midiendo, yo puedo ser responsable. En algún momento me tocó participar en un edificio que lamentablemente perdimos en el consorcio, que participamos en un edificio público acá en Santiago de Chile, y habíamos propuesto medir en un edificio de oficina, en cada uno de los pisos, el consumo que cada área de trabajo administrativa, técnica, etcétera, pudiera leer a la salida del ascensor y decir, mira, estáis consumiendo tanto equipo, tu equipo de trabajo, estás consumiendo tanta energía eléctrica, o a echar una talla, si mantienes o te reduces en tu consumo de aquí a 15 días más, te ganas un chocolate, no sé, estoy haciendo un incentivo, pero cosas si yo veo como usuario de mi edificio que estoy consumiendo X y tengo una lucha permanente por aportar, yo puedo incorporar variables, ya sea a través de una tablet, pantallas gráficas, informar a través de una pantalla de televisión, a través de esta Smart TV en mis edificios, yo puedo incorporar todos esos conceptos, pero para eso tengo que leerlos y tengo que hacer que lleguen la información y gestionarla. Acción por el clima, ya lo hemos conversado, todo lo anterior va asociado el tema de la calidad del aire interior, el manejo a través de variadores de frecuencia con controladores de terreno y con gente capacitada. Yo puedo hacer una acción por el clima del interior del edificio y a su vez hacia afuera. Sabemos que los edificios, no tengo la cifra en este momento en mi cabeza, pero es uno de los mayores consumidores de energía dentro de lo que es las industrias en general. Por lo tanto, si vamos aportando en ser eficientes, podemos ir apoyando. Acá algunas fotos, digamos, de algún otro viaje. Aprendamos de lo bueno, digamos. Acá tenemos un edificio, me parece que fue en Alemania, al lado izquierdo, que es distinto al del lado derecho, pero en donde publican, bueno, son certificados LEED, que es una certificación de eficiencia energética, que es reconocida a nivel mundial, y ellos incorporan este concepto en el hall de su edificio. Yo ingreso al hall y tengo una gran pantalla en donde estoy mostrando cuáles fueron mis consumos energéticos, cuál es lo esperado, y pucha, qué herramienta estoy haciendo y qué acción, y a través de esa pantalla yo puedo decir, oye, mi temperatura en mi sector, en mi oficina, y puede intervenir la persona, puede visualizar esa información. Mientras más informo, yo puedo aportar y los usuarios del edificio pueden aportar. Acá estoy en una foto en Alemania, en el edificio corporativo de Siemens, que también es una de las soluciones de Building Automation que se encuentran en el mercado. Acá otro elemento de eficiencia energética asociado a paneles solares fotovoltaicos, que también la vi en Alemania y después llegó acá, a Chile, estuvo paseando por Chile. Como les conversé yo, en diseños de alta complejidad, ahora vamos a entrar un poquito más a lo técnico también, no sé cuánto tiempo me queda, si me van avisando por ahí, porque yo me entusiasmo en estos temas y puedo estar mucho rato. Tenemos conceptos como redes convergentes y especialidades reunidas. En un edificio, acá esto es un subterráneo, es una imagen ejemplificadora de toda, esto es un corazón de una gestión de un edificio. Tengo equipos enfriadores, tengo bombas, tengo tuberías que llevan agua de incendio, generalmente el agua de incendio es de color rojo, ¿cierto? Las aguas de agua potable van asociadas a colores azul, verde, y así van aguas frías, ¿cierto? Todos estos elementos yo me encuentro en una instalación.
y por lo tanto la instrumentación que yo incorpore ahí es trascendental, que sea de calidad y a su vez también que sea posible, de calibrar. Es muy importante y por eso nosotros pedimos en nuestros proyectos que los elementos y la instrumentación sea calibrada antes de que se haga la puesta en marcha, o perdón, en el proceso de puesta en marcha, para que se entregue un edificio calibrado al cliente, al usuario final. Si yo tengo sensores y que no tengo un elemento patrón y estoy midiendo cualquier cosa, les juro que efectivamente no voy a tener los resultados que espero. Por lo tanto, la calibración con elementos patrón es una recomendación. Obviamente uno no puede exigir, sí en mis documentos los puedo exigir, pero me refiero a las personas que están aquí presentes. Es importante tener calibración de las instrumentos. Acá en una inspección técnica que estoy haciendo en el Hospital Ovalle, en tantas visitas que uno hace de proyectos hospitalarios, que justamente el Hospital Ovalle fue inaugurado en pandemia y fue muy hermoso ver lo que fue un apoyo a la gente. Cuando tenemos, hablando de proyectos de alta complejidad o de diseño de proyectos en general, les señalaba yo que hay muchos especialistas trabajando en sus distintas áreas. Pensemos clima, electricidad, control, gases clínicos, sanitarios, riegos, todos estos personajes, estos profesionales están trabajando sus proyectos. Hay reuniones en donde uno pasa los requerimientos y las solicitudes, hay entrega de estos proyectos y posteriormente hay una recepción de un cliente final para después pasar al proceso de licitación. Y eso le llamamos ingeniería de licitación. Posteriormente, cuando hay un adjudicado, ¿cierto? Y hay una marca específica definida, sería ideal que en ese momento viniera la ingeniería de detalles, porque ahí se trabaja para un profesional, perdón, para una marca específica y tú puedes diseñar tus tableros con dimensiones adecuadas, con espacios requeridos, con elementos específicos, dónde van a estar mis instrumentos en la entrada y dónde va a estar la salida de los elementos, la acción y la lectura de los datos. Es así que en el diseño, dependiendo de los proyectos, ¿cierto? Un proyecto de control, si yo tuviera un proyecto definido, yo puedo hacer de 4 a 6 meses un proyecto, pero tengo que tener la arquitectura, tengo que tener los proyectos mecánico, eléctrico y todo lo que son sanitarios, la protección contra incendio, la seguridad física y de control de acceso, el cableado estructurado, que son las redes, en definitiva, el medio físico para navegar. Todos estos elementos participan y es importante, si bien el control centralizado no parte desde un inicio, pero lo importante es que conceptualmente se tome desde el inicio, porque hay especialidades que tienen que dejarnos elementos en tableros diseñados para poder tomar las variables. Por eso les mencionaba yo que la coordinación de especialidades, y no me puse arriba en la punta de la pirámide, o no nos pusimos como especialidad, digamos, en la pirámide por un tema de ego, ¿cierto? Que, claro, sino que netamente que requiero o requerimos colaboración, información de toda esa especialidad y de muchas más. O sea, estoy aquí nombrando las que son más duras y que eventualmente aportan un consumo energético dentro de un edificio. Estamos hablando de climatización, por ejemplo, electricidad que aporta esta energía eléctrica y clima, que son elementos muy fuertes. Por lo tanto, todas esas especialidades las metimos en la juguera con el Building Automation, producimos eficiencia energética al utilizar la necesidad del cliente de confort, pero que también su proyecto no salga tan caro, porque eventualmente un proyecto se puede gestar en la parte conceptual, pero después, si yo le coloco, y disculpen los términos, mucho color, si le pongo mucha tecnología, y si estoy actuando desde el ego de decir, mira, este va a ser mi proyecto atómico, probablemente el cliente, cuando le lleguen los valores, cuando licita, no va a tener el presupuesto como para ejecutarlo. Está pasando ahora en Chile, por ejemplo, que se generaron muchos proyectos el año 2019, terminándose 2020 y antes, y que los valores tanto de construcción como de la tecnología tenían X valor con el dólar a 6.30, puede ser por ahí, y ahora ustedes ven, el dólar estamos hablando de 800 y fracción, y los valores de proyectos de ejecución de obra en construcción y materiales generalmente han subido un gran factor, no lo voy a decir yo aquí ahora, pero han subido muchísimo. Por lo tanto, tenemos que hacer un aporte desde el conocimiento de cómo podemos hacer eficiente un proyecto de edificio con tecnología, pero efectivamente que logremos objetivos que sean ejecutables.
Estamos hablando de hospitales. En un momento atrás, por ejemplo, una imagen que fue de un proyecto inaugurado en pandemia del Complejo Asistencial Padre Las Casas, que se los mencioné que lo diseñamos, el Hospital Gustavo Frick, este proyecto lo diseñamos 2009-2010 más o menos, y se inauguró una de las alas también en proceso de pandemia. Otros proyectos hospitalarios que hemos participado, por ejemplo, el Hospital de Linares, estamos terminando la última etapa, el Hospital de Chillán, Hospital de Ñuble, conocido también, que está siendo construido por el consorcio, por la empresa Finso italiana, y así, varios otros hospitales, perdón, centros de datos, van muy de la mano con lo que es el Building Automation, porque a veces algunos proyectos tienen soluciones de automatización para data center específicos. Algunos otros proyectos lo incorporan al sistema BMS global de la edificación, pero sobre todo cuando mi negocio es ser data center o prestar servicios de data center, obviamente voy a tener un sistema BMS propio para la solución, porque tengo el resguardo de datos de muchas personas, ¿cierto? Y tengo un compromiso de no caerme durante el año, prácticamente no es el 100%, pero el 99.999 y fracción, que tengo que tener arriba mis sistemas. Acá un slice de lo que ve el operador. Aquí yo tengo un pabellón de un hospital y está generado en una herramienta de diseño. Tengo el pabellón, tengo la cama, ¿cierto? Pero en realidad eso no es trascendente en este momento para nosotros, sino que acá tengo imágenes de un equipo de aire acondicionado y tengo muchas variables que estoy tomando dentro de este pabellón. La temperatura, el punto de inicio de la temperatura, la humedad, la presión. Cuando sabemos que tenemos una persona infecciosa, por ejemplo, al interior, y tenemos que tener los resguardos, perdón, de tener presiones negativas en un sector, positivas en el pasillo, o viceversa, dependiendo del paciente, dependiendo de la cirugía que yo tengo al interior. Y estoy monitoreando todas esas condiciones, así también estoy reportando, y no se ve muy bien acá, estoy reportando con pantalla al exterior del pabellón qué información, qué calidad del aire interior tengo, qué niveles de temperatura tengo. Si ustedes han visto algunas películas asociadas al área de la salud, ¿cierto? Siempre le están tomando o limpiando la frente al médico, etc. Entonces, ellos también exigen, aparte de la condición del paciente, una condición óptima para que ellos puedan estar operando. Entonces, acá, como les decía yo, estoy viendo estado de filtro, estado de presión, fallas, la condición de las fuentes de poder, si están operando o no, el estado de la aislación eléctrica de los pabellones es súper importante, entonces son variables que estoy midiendo todo el tiempo. Sistemas, por ejemplo, los enfriadores de agua, chiller, el suministro eléctrico, si está aprobado o no, la detección de incendios, si está en línea o no, los gases clínicos, cómo están operando, son variables importantes que yo tomo en proyectos hospitalarios. Sistemas de riego, por ejemplo, cómo están mis estanques de agua, si tengo reserva o no, alarmas de seguridad, y elementos como de calidad del aire interior. Acá un slide general. Esta pantalla gráfica fue desarrollada desde el BIM, de una solución de Building Information Model, y yo la he tomado para poder trabajarla en Building Automation. Es una central térmica, ¿cierto? Y que consideré yo que era muy ejemplificadora, porque forma parte del corazón, independiente que sea de mayor tamaño o de menor tamaño. Estas centrales térmicas generalmente están en todo lo que es un proceso o un proyecto de edificación. Hasta en nuestras casas tenemos una caldera, por ejemplo, y así. Califón son los generadores de agua caliente en nuestras casas. Y acá, por ejemplo, en un edificio tenemos torres de enfriamiento, tenemos estanques de almacenamiento de agua, me quedo corrida la flecha, ¿cierto? Son estos estanques de almacenamiento de agua. Tengo bombas, los cuales yo, en esas condiciones, las bombas, ¿qué hago? Veo su estado de funcionamiento, veo las alarmas eléctricas de esas bombas para ver si están en funcionamiento o no, y si acaso alguna fuera a fallar, yo tengo que tener una bomba de respaldo para hacer partir en forma automática esta bomba. Y así tengo calderas, las cuales yo las puedo integrar en sus variables de monitoreo y de control. Así que esto es un corazón de un edificio en la cual yo puedo ir monitoreando y
controlando para la mejor acción. Especialidades, como ya les había mencionado, la climatización, la electricidad, lo sanitario, el transporte vertical, la gestión de energía, detección de incendios, circuito cerrado de televisión, control de acceso y así alarmas de intrusión. Todas ellas yo las puedo ir integrando a mis soluciones de edificios. Otras especialidades de interés hospitalario, el correo neumático, los gases clínicos, el llamado enfermera y sonorización. En algunas de ellas, como el correo neumático, por ejemplo, podemos monitorear ciertas variables electromecánicas de la generación de esta circulación de las bombitas que van moviéndose, ¿cierto? Pero en el caso de llamado enfermera y sonorización, tenemos alarmas técnicas de energía, etcétera. Equipos, varios equipos de climatización que yo puedo ir monitoreando, bombas, etcétera. Una gran infinidad de centrales y de equipos eléctricos, de subestaciones que forman parte de la generación y del monitoreo permanente. Fallas térmicas, automáticos, selectores automático, manual, etcétera. Muchas variables que yo puedo ir leyendo y que son súper importantes, porque si yo tengo mi selector en manual, nunca va a operar el sistema de control. Por lo tanto, yo tengo que poner el selector en automático para poder ejercer la acción desde el sistema BMS. Y si lo tengo en cero, normalmente se utiliza este selector en cero para hacer mantenimiento. Y así una infinidad de aplicaciones. Elementos técnicos que ya, porque veo que se ha ido pasando la hora, tenemos instrumentación, conexiones de comunicación, elementos de cable, fibra óptica, sistemas de radiofrecuencia, son sistemas que yo puedo ir comunicando todos estos equipos, cable usado para comunicaciones y cable usado para instrumentación, distinto tipo. Instrumentación en terreno que yo me encuentro todos los días, elementos de temperatura de agua, presostatos diferenciales de aire, presostatos diferenciales de agua, distintos elementos. Traje esta slice aquí porque hablando del tema de calibración, que les hablé hace un ratito. Estaba en un centro médico X y yo tengo la solución al lado izquierdo, estando 10 centímetros separados nomás, tengo este termostato a 22 grados, midiendo en el mismo espacio, y tengo el termostato del lado derecho a 21 grados. Se fijan que siendo el mismo espacio, entonces yo dije, voy a tomar esta imagen porque no estoy hablando de la marca, por favor, no me digan que la marca es deficiente o mala, no, sino que suceden elementos así. Quizá en la parte de confort no es tan trascendente, pero es importante la calibración porque deberían estar en condiciones similares, deberían estar midiendo lo mismo, los dos elementos. Y así sucesivamente, como ya les fui hablando, climatización, ascensores, control de acceso, yo todos en este momento, la subestación eléctrica, la central de incendios, todos los puedo concentrar en un centro de monitoreo, y ese centro ahora ya no tiene por qué ser físico, perfectamente puede ser desde mi celular y desde una aplicación en una tablet, en un notebook, donde yo me encuentre. Hay distintas empresas especialistas en los proyectos, como ya les estaba mencionando yo, proyectos donde uno participa, va trabajando, ahora se ha incorporado mucho lo que son la robótica y también elementos. ¿Por qué traje esta isla de aquí? Porque la electrónica asociada a todos estos centros de distribución, acá tenemos que se han puesto muchos centros de distribución en Chile asociados a marcas del retail, ¿cierto? Y ellos necesitan tener temperaturas, condiciones, porque todo es un robot. Por lo tanto, el hecho de que los distintos elementos y equipos que van circulando por las distintas cadenas, esos elementos están llenos de sensores, de instrumentación y de automatización de los procesos, la lectura de los códigos de barra, la lectura para que, dice Juan Pérez compró este elemento y tiene que llegar a tal dirección, por lo tanto se tiene que ir en determinada banda, etc. Entonces son elementos varios que uno va incorporando dentro de lo que es edificios. Más imágenes de un data center con canalizaciones eléctricas para las redes de datos, redes de comunicación, algunas imágenes que en realidad a mí dentro de lo que es viaje, no soy arquitecto como saben ustedes, soy ingeniero civil electrónica, pero me llama mucho la atención el tema de cómo vamos incorporando estos conceptos y nosotros vamos participando al interior de estos edificios. Hay algunas páginas acá que podemos investigar, me quedó alguna corrida, pero tenemos bagnet.org, knx.org, modbag.org y echelon.org,
.com me parece, que podemos ir viendo. Una sala de control X de hace muchos años dentro de los proyectos que nosotros hemos trabajado. Equipamiento de aire acondicionado, una slice donde voy midiendo las temperaturas, midiendo las acciones, los consumos de energía, y se presenta el equipo de aire acondicionado un corte, cosa de que yo puedo ir viendo cómo están trabajando mis válvulas, cómo están trabajando los filtros, cómo y en qué velocidad lleva el aire que está ingresando, cómo se produce el intercambio de temperatura, el intercambio de calor, a cuánta temperatura va ingresando el aire y a cuánta temperatura va saliendo, etcétera. Condiciones que yo permanentemente puedo ir monitoreando. Esta otra slide de otro proyecto hospitalario que he tomado prestada, digamos, y que son de hace mucho tiempo y que hemos utilizado en proyectos. Como yo les hablé inicialmente, tenemos variables de salida, variables de entrada y software, todos trabajando en conjunto, instrumentación, para dar lo mejor de la operación de un edificio. En la parte eléctrica hemos hablado poco, tenemos el control de iluminación, que puede ser on-off, por circuito, por golpe de iluminación, por control horario, ya sea con sistemas dimeables. Hay una serie de conceptos ahora que estamos hablando de control a través de on-off, en forma eléctrica, digamos, a través de KNX, DALI, que son protocolos de comunicación que se están usando en los procesos. En la parte eléctrica, los transformadores, el monitoreo de los transformadores, los medidores de energía, grupos generadores, medición en general, hay sistemas de gestión de energía ya generados en el país que se está usando normativa eléctrica chilena para medir por centro de costo, por centro de operación, y nosotros leemos esa información y hacemos acción con esos elementos. Elementos de medición, agua, gas, energía eléctrica que uno puede incorporar para efectivamente ya no cobrar por metro cuadrado, sino cobrar por el sistema de consumo real. Cuando implementamos un BMS tardíamente sale más caro. Esto releva a que si vamos hacia el interior de un proyecto, hacia la etapa temprana del diseño, mientras antes yo deje coordinado mi proyecto, mis tableros, mientras antes el especialista de clima señale en sus tableros eléctricos que me tiene que dejar las variables para monitorear las bombas, para hacer parar un equipo de ventilación, etcétera, para que los ventiladores y los variadores de frecuencia queden incorporados en los tableros electromecánicos y me dejen las borneras, este ahorro va a ser sustancial. Si yo todo ese elemento ya fue, digámoslo así, ya pasó, ya se hizo, y el sistema BMS se incorpora en una etapa tardía, en una etapa secundaria dentro del proyecto, la implementación física va a ser complicada. Quise yo traer esta slide y espero ir terminando con esto y me van diciendo, por favor, que estas son las curvas de Maglini, pero asociada al BIM. Pero el concepto es muy similar, discúlpenme, muy similar. Mientras más tarde yo trabajo en el proyecto en BIM, o mientras más tarde yo trabajo los proyectos en BMS, que es el Building Management System, que nos convoca en esta charla, me va a salir más costoso. Si yo lo incorporo en etapas tempranas, mi automatización, incorporo la lectura, la instrumentación, dejo las canalizaciones, dejo el cableado, el hardware, y con sistemas escalables. Yo voy de la mano con el cliente que me dice, Lumenina, mira, ¿y yo puedo partir de algo? Sí, fantástico, yo puedo partir del inicio con algo básico, pero hay cosas que son trascendentales para poder después ir escalando. Y es así que mientras antes yo deje coordinado muchos elementos, para no, como decimos en construcción, no entrar a picar después. Lo importante es dejarlo conversado y coordinado previamente. Lo mismo pasa en BIM. Si yo incorporo elementos de modelado, pero real, modelado de mis elementos y de mi equipamiento, los espacios que yo ocupo en las verticales, los risers en las salas de bomba, etcétera, y los solicito antes, los dibujo, los diagramo en una etapa anterior, posteriormente no va a causar mayores sacrilegios. Aquí algunas otras pantallas gráficas de algunos proyectos varios. Centrales de incendio, por ejemplo, una central de incendio en algún momento estaba en un proyecto hospitalario, donde era leída y en forma gráfica se mostraba en las plantas, ¿cierto?
algunos proyectos del área educativa, el INACAP Tabancura, etapa 1, después diseñamos la etapa 2, con muchas especialidades integradas asociadas al clima, a los monitoreos de los grupos generadores, otras cosas, casas familiares, las universidades también, por ejemplo, ahí aparece la Universidad Autónoma, acá un edificio odontológico, edificios corporativos, edificios de renta, hospitales. En realidad los sistemas son aplicables en todo tipo de proyectos. No tengo una slide aquí, pero lo último que dentro de los edificios estudiantiles hicimos el nuevo edificio para la Universidad Técnica Federico Santa María, que prontamente se va a ejecutar. Y ya llegando al final, quise mostrar estas slides, te dice, pero ¿qué hace con esas slides? Bueno, como esta charla principalmente va asociada a incentivar el uso, más bien el estudio, el trabajo en el área técnica de mujeres ingenieras, y por qué no mujeres técnicas también, porque en terreno realizamos de todo, ¿cierto? Quise traer esta slides aquí porque tengo 3 personas a mi lado izquierdo, en la cual yo soy con las cintitas blancas, digamos, las otras 2 amigas de toda la vida, pero justamente ellas estudiaron ingeniería, una ingeniería civil, obras civiles, la otra en ingeniería en administración, y que les habla ingeniería civil electrónica. En el transcurso de la vida nos separamos, etcétera, pero somos ingenieras y se dio un ecosistema interesante que posteriormente estudiamos ingeniería. Aquí también al lado izquierdo con mis compañeros de cuarto medio en Loncoche, en la comuna de la región de la Araucanía, donde estudié en un liceo municipal. Dos de las alumnas que estábamos ahí, una estudió ingeniería civil industrial informática, y en mi caso ingeniería civil electrónica. No destaco los varones, que también hay ingenieros ahí, pero es porque el tema de las charlas. Y con esto, y discúlpenme que me haya pasado, pero es un tema que me apasiona, y estoy aquí como para poder responderles a ustedes y poder salir de esta exposición. Discúlpame que me pasé del tiempo. No te preocupes, Luz Marina, una interesantísima charla que viajamos y recorrimos por diversos ámbitos de la automatización, en general, de la automatización de edificios. Este tema tan importante también a nivel de las distintas industrias y a nivel de país también. Hemos visto muchos reportajes de las ciudades inteligentes, ya hay muchos rubros donde se está potenciando, por supuesto, la industria 4.0 y todo lo que tiene que ver con la automatización, y por supuesto la automatización en edificios es parte de ello. Tenemos una pregunta de Eduardo Celis. Eduardo, por favor. Sí, primero me gusta la pasión que tienes con la tecnología, la transmites hacia todos. Me imagino que también los que están escuchando por ahí vieron esa pasión de ingeniería que tienes ahí. Y lo segundo es agradecer también esta instancia de poder estar participando de esta convocatoria. Y tengo 3 preguntas para ti, Luz Marina. Dale. La primera es sobre tecnologías de radiofrecuencia que se están utilizando en los edificios, porque vi mucha conexión alámbrica, ¿cierto? Por Ethernet, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esta nueva tendencia de edificios conectados donde no necesariamente tenemos que cablear todo de nuevo, sino que podemos poner dispositivos totalmente autónomos y hacer una radiofrecuencia, no sé, LoRaWAN es una de ellas que está resonando mucho, ¿cierto? Tanto en Europa y se está trayendo acá a Chile. Segundo es cómo está el capital humano, porque está avanzando tanta la tecnología, ¿cierto? En cuanto a la industria de la ciudad inteligente, todo lo que es los edificios inteligentes, pero cómo lo están abordando las empresas, grandes empresas, están capacitando a personas acá dentro de la parte de ingeniería, de la industria 4.0, para que haya una mejor mantención o postventa o un soporte local, digamos, no como desde afuera, desde Latinoamérica o en Europa. Y tercero, sí conoces el término de Smart Green Building, ¿eh? Por ese lado. Pasando por la primera, y voy a tratar de acordarme porque no anoté todo, pero la primera era respecto de la comunicación de sistemas de control inalámbrico. En algún momento yo trabajé en un proyecto hace siglos atrás, que fue el antiguo
el antiguo Congreso Nacional, en donde había que hacer pocas perforaciones. Más que trabajar, en realidad fui a hacer un levantamiento ahí por los paños, que había que proteger los paños antiguos, ¿cierto? Que tiene, y había no había cero posibilidad de poder afectar las paredes, sobre todo que había que resguardarlo muchísimo. Entonces ahí surgió la posibilidad de usar sistemas inalámbricos para que solamente el elemento quedara instalado. Hay un tema específico asociado a los muros. Te fijas que sobre todo los edificios más antiguos tenemos a veces hasta 60 centímetros de muros divisorios. Ahora bien, los edificios actuales tienen mucho fierro, sobre todo en Chile, mucho fierro, y los muros son más reducidos. Entonces, todo depende de la coordinación y de la... Idealmente uno tuviera la capacidad para mostrarle al cliente y hacer demos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque todavía está en esta nebulosa si tengo la capacidad de traspasar los muros. Yo sé, y como tú también sabes, Eduardo, que te conozco un poquito, que Zigbee, por ejemplo, es de baja potencia, pero no así LoRa, ¿cierto? LoRa me permite traspasar estos elementos. Entonces, si existe posibilidad, lo primero que el cliente te pregunta, y eso es como una recomendación, ¿dónde está instalado? O a quién le ganaste, suena feo, pero ¿dónde está instalado para ir a verlo? Entonces, eso es un punto muy importante, porque tú trabajas con esa tecnología, es importante, mientras más posibilidad de instalarlo tengamos, instalar un demo específico, un demo a lo mejor con tabiques de menor tamaño, con tabiques con muros de mayor espesor, y tú dices, mira, si funciona, aquí tengo mi pantalla gráfica, etcétera, es trascendental desde el punto de vista visual, palpar que funciona. Entonces, como tecnológica en el tema, como conocimiento del tema, yo sé que puede funcionar, pero lo que me ha tocado hasta el momento es la pregunta, ¿funciona? Muéstramelo. ¿Te fijas? Ese es un punto. Ahora, al aire libre no hay problema, tú captas que eso funciona fantástico. La segunda pregunta iba asociada a la capacitación, me parece, ¿no? Era el capital humano que hay sobre esta industria 4.0, ¿ya? Sí. Porque hay harta empresas que se están gestando, pero están con un poco conocimiento, pero sí viene toda esta bola por atrás, ¿cierto? Que está evolucionando tan rápido, pero el interno, el usuario final en el edificio, ¿cómo está preparado para todo esto? Mira, voy a partir un poquito desde el punto de vista tecnológico, perdón, del estudio técnico. Hay colegios técnicos profesionales, técnicos industriales que son de primero a cuarto medio, ¿cierto? En donde incorporan electricidad dentro de sus áreas, y eventualmente algunas de las empresas nuestras del área de ingeniería permitimos o invitamos más bien a estos alumnos para que hagan prácticas en nuestras empresas y podamos ellos sean un aporte para nosotros y nosotros a su vez les vamos enseñando. Eso es una forma de colaborar, digamos, con estos futuros técnicos o profesionales en el futuro. Lo otro es en las universidades. Muchas universidades ya hay estudiantes del área eléctrica, electrónica, electromecánica o mecánica. Entonces también ahí hay una capacidad teórica, llamémoslo así, de estudio, y que probablemente en un futuro van a aportar desde la ingeniería muchísimo conocimiento y con información nueva. Demandante, ahora viéndolo así, generalmente los proyectos que se diseñan y se ejecutan, pedimos que se haga una capacitación a los usuarios que están en el edificio, ¿cierto? Si son hospitales, si son proyectos de oficina, al administrador generalmente, que no necesariamente el administrador es un profesional del área, pero sí que maneja la operación desde el punto de vista de la gestión administrativa, financiera y, por qué no, técnica también, de que haya un ahorro y una buena operación para darle confort a mis usuarios. Y a los operadores de los centros de las salas de control. El problema está en la rotación, ¿ya? Porque participé mucho tiempo atrás también en proyectos de centros comerciales asociados a supermercados, ¿ya? Y en los supermercados los señores operadores eran los señores guardias. Entonces colocaban guardias, no estoy hablando de nadie mal, sino que los señores llegaban por 5 días, 10 días, un mes, después eran cambiados por otros.
Entonces no se lograba esa afinidad con el sistema y con la calidad de la instalación, y eso no permitía dar una continuidad en el objetivo que era ahorrar operar mi edificio de la mejor calidad posible, ¿te fijas? Entonces lo recomendable es que estos usuarios tengan a un profesional de cabeza y idealmente electromecánico, ¿eh? Yo lo asocio, y me disculpe si hay algún informático específico aquí o algún del área, pero el hecho de que sea un profesional del área eléctrica y mecánico, porque no informática también, pero con conocimiento mecánico, le permite tener conocimiento de que si una válvula está abierta, por qué está abierta, cómo operar la bomba que está operando, y que si me da ciertas alarmas es porque la polea se cortó, o no sé, la correa se cortó, que hay condiciones mecánicas que no están funcionando. Entonces, y hay veces que yo haciendo una mantención preventiva puedo llegar a anteponerme a apagar un incendio, ¿te fijas? Entonces, yo creo que también el perfil de las personas que se están incorporando a los edificios es importante hacerlo y ver cómo yo estoy gestando. ¿Quiero operar seguridad? Perfecto. Incorporo señores que vienen con una visión de seguridad, ¿cierto? De ver si mi cara es sospechosa, me dirán a detener o no sé cuál es la acción. Pero si yo soy del área que quiero desde mi funcionamiento operar el edificio en forma adecuada, tengo que tener el perfil, y por lo tanto también hay los gestores, los administradores, es importante que busquen las personas adecuadas. Yo creo que no estamos tan faltos de gente técnica y de profesionales y técnicos en la materia, solamente hay que saber buscarlo y también colaborar con ir a poder capacitar. Yo participo en la Cámara Chilena de la Construcción y, por ejemplo, la Cámara tiene colegios técnicos, en donde uno puede ir a aportar con una charla, con información, para incentivar, ¿cierto? Y sobre todo a las mujeres, ya que es el tema que nos convoca aquí, del área técnica, incentivar a que se incorporen a este mundo que es bien... es de la tecnología dura, diría yo, Eduardo, porque se habla mucho de tecnología, Correcto. pero desde el software, pero hay una tecnología detrás que permite que ese software navegue por cualquier lado, y es ahí en donde aportamos nosotros en el área en este caso del Building Automation. La tercera, no sé si había otra más. Sí, la tercera era sobre lo Smart Green Building. Si es que tenías interiorizado ese concepto y cómo están funcionando este Smart Green, ¿cierto? Y la tecnología que está dentro. Mira, lo que pasa es que como concepto, y si tú me dices la definición, no la tengo aquí en mi cabeza, pero siento que todos los edificios que quieran ser sustentables y apoyando o quieran ser certificables, en este caso Chile tiene una certificación que es CES. A nivel internacional está LEED. Está la gestión, está la otra certificación que incorpora lo que es la administración y gestión financiera del edificio, que es BREEAM, y hay otras europeas también. Entonces, todas ellas van en pos de la generación y de la operación eficiente de un edificio. Inclusive hay empresas transnacionales que envían a Chile a sus ejecutivos a hoteles solamente que estén certificados, y que si no hay un hotel o tengo que ser certificado para poder tener clientes, digamos, extranjeros de ciertas empresas. Entonces, como concepto, como te decía yo, de memoria no me lo sé, pero sí el sistema de Building Automation coopera con todas estas características, y sobre todo, o sea, operamos con equipos de aire acondicionado que cada vez más están siendo eficientes, tienen una eficiencia mucho más alta. Tratamos e incorporamos medición de agua para que no se pierda y el por qué está siendo utilizada en forma de eficiencia. Los horarios de riego, por ejemplo, modificamos los horarios de riego. Se están incorporando techos verdes, y que yo también soy como amiga de eso. Y ¿por qué no poner un piso para la generación de plantas, ¿cierto? De la lechuga, no sé, de un restaurante del mismo edificio. Todo ese tipo de cosas van asociados a los conceptos que tú estás mencionando en este momento, ¿te fijas? Entonces, forman Excelente. parte. Luz Marina, muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Eduardo, por tus preguntas también. Y quiero rescatar dos preguntas que nos hacen desde nuestra plataforma de YouTube. La primera tiene que ver un poco con la capacitación que estabas haciendo mención, Luz Marina,
y es si se está aplicando actualmente BIM en las especialidades en universidades o centros de formación. ¿Estamos formando a las futuras generaciones? El concepto fue para BIM y no para BMS, ¿o no? La pregunta. Sí, pero podríamos ampliarlo. Bueno, en el caso de Building Automation, que es lo que nos convoca en este momento, mira, a mí me enseñaron automatización como concepto base, y el de edificio se sumó desde la práctica o desde la praxis en construyendo edificios, diseñando edificios en terreno. Pero sí, en el caso de mi universidad, de la Universidad de la Frontera, fue fuerte la parte de automatización de procesos. Fue muy interesante, por ejemplo, utilizar software de simulación de procesos como era el Simulink, el MATLAB, etcétera, y que veo que mi hijo en este momento, que está en tercero en la Chile de Ingeniería eléctrica, civil eléctrica, también lo está usando, obviamente en versiones mucho más avanzadas, pero a lo que voy yo, no ser autorreferente, pero siento que capacitaciones hay y uno después se va formando. ¿Por qué? Porque hay empresas como las que yo mencioné que para hacerte especialista, experto, que te ofrecen cursos, ya sean pagados o gratuitos, y tú puedes aportar, ya sea en línea. Entonces tú puedes hacer cursos de automatización de edificios o de domótica en línea, buscarlos por YouTube, buscarlo en sus páginas web, etc. Tú te puedes autocapacitar sin ningún problema. Pero lo importante en todo esto, y espero haber dejado una semillita, es que el conocimiento de la base es súper importante, es decir, el concepto, si yo quiero hacer algo eficiente, tengo que controlarlo, tengo que medir y controlar. ¿Cómo? Buscaré la tecnología, buscaré los profesionales, buscaré el apoyo del conocimiento y lo voy a poder hacer. Eso es como... respecto, perdón, al BIM, que iba por ahí la pregunta, días atrás me tocó participar en un congreso de Plan BIM, que es el que gestó los estándares BIM para Chile, y en ese sentido, o en ese seminario, claro, justo en el día que me tocó participar, mostraron las escuelas, las universidades, cómo están capacitando en BIM actualmente. INACAP, la Católica de Valparaíso, y me van a perdonar alguna otra, la Universidad de Chile también, que se me puede quedar ahí, cómo ya están incorporados en las mallas curriculares, ya no como un curso en el caso de la Universidad de Chile, sino que todo su ramo dice, oye, esto se tiene que hacer con BIM, no voy a nombrar ninguna marca asociada, sino que se tiene que modelar este proyecto en BIM. Entonces, si no es capacitado, es obligado, el estudiante lo tiene que aprender. No, es broma, pero me refiero a que sí hay varias instancias de capacitación, y a su vez también, si yo compro un software, una plataforma de modelaje de edificios asociado a todo lo que es el 3D, estas mismas soluciones me dan cursos, ya sea incorporándolo en el costo del software o yo pagando estas capacitaciones posteriores. Así también el Estado ha tirado becas, puesto becas, suena mejor, puesto becas para capacitarse en BIM. Hay que estar permanentemente checando si son de nuestro interés podernos inscribir en este tipo de soluciones. Estamos cerrando lo que es la presentación de Building Automation, o el backstage de Building Automation. Espero que haya sido sembrar un poquito, un granito de arena desde el conocimiento técnico, más bien de la tecnología más dura, de cómo se realizan el diseño y la ejecución de proyectos de automatización para edificios, siendo y aportando como una herramienta de sustentabilidad para hacer estos edificios más eficientes. Me despido de todos ustedes y muchas gracias por estar ahí.